Damos comienzo a una nueva entrevista para nuestro segmento Póker de Haces. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Vanessa Klicksberg. Ella es licenciada en Publicidad, máster en Negocios Digitales, Administración y Gestión de Empresas. Es una profesional dedicada al desarrollo de comunidades con amplia experiencia profesional desarrollando el ecosistema emprendedor argentino. Vanessa, te damos las gracias por haber aceptado sumarte a esta entrevista. Vamos a contarles a todos que vos estás en España, nosotros en Argentina, accediste a hacer la nota en este momento que estamos en horario nocturno en España, así que te agradecemos muchísimo y queremos empezar para no quitarte mucho tiempo. ¿Nos escuchás bien? ¿Podemos empezar entonces? Sí, las escucho muy bien y bueno, antes que nada agradecerte muchísimo por esta entrevista. Me encanta lo que hacen, cómo también promueven a que las mujeres crezcan en distintos rubros, así que felicitaciones por su proyecto. Buenísimo, Vanessa, nos alegra un montón que puedas estar ahí compartiendo tu historia con nosotros, porque esta entrevista se trata de eso, de compartir tu historia, de que nos cuentes, por ejemplo, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita, cuando eras una nena? ¿Qué pensabas que ibas a hacer cuando fueses grande? Bueno, muy linda tu pregunta, es una pregunta muy linda porque cuando yo era chica, una de las cosas que más me gustaba hacer era pintar. Me la pasaba pintando, dibujando, todo lo que podía, paisajes, situaciones, cualquier cosa me servía como disparador para poder dibujar y pintar. Y cuando empecé a ser un poquito más grande, tal vez a los 6 7 años, se incorporó algo nuevo en mi vida, que tenía ganas de ser cantante. Creo que es algo que a muchas mujeres les pasa cuando son chicas, que es la idea de poder ser actriz, cantante, y más por ese lado. Y siempre, cuando era chiquita, recuerdo esas situaciones de ponerme a cantar, a bailar en cualquier lado. Mi mamá, cuando éramos chiquitos, mi mamá es venezolana y le gustaba mucho poner en casa música de salsa. Y me acuerdo que siempre me ponía a bailar delante de los espejos, delante de todo el mundo, era como algo que me gustaba porque siempre quería y anhelaba con ser bailarina o ser cantante de grande. Y esas ganas de ser artista o de mostrarte o realizar actividades que tienen que ver con el arte fueron un verdadero disparador para tu elección de la carrera que ibas a seguir, porque la publicidad tiene mucho que ver con todo esto que mencionaste, con movimiento, con imágenes, con mostrarse, con el arte mismo, ¿no? Con el ser actriz y el representar diferentes acciones o momentos o productos. ¿Así fue que elegiste seguir esa carrera? Sí, sí, sí. O sea, yo cuando, en realidad mi papá es psicólogo y cuando empecé a estudiar mi primera carrera fue psicología, porque yo tenía muchas ganas, en realidad me interesaba mucho lo que era entender la psicología de las personas, cómo pensaban las personas y por qué pensaban así desde el punto de vista psicológico. Entonces, el primer año, no, año y medio estudié psicología en la universidad, me di cuenta que en realidad hay varias cosas que no me gustaban de estudiar la carrera, entonces ahí fue cuando me cambié a publicidad para poder entender un poco más la mente humana, pero más de la parte comercial, de las marcas. Eso era lo que me entusiasmaba por saber un poco más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? De las publicidades. Sí, y fíjate que también tiene mucho que ver, porque cuando los publicistas diseñan una campaña o presentan un proyecto de campaña, lo hacen tratando de saber o conocer cómo piensan las personas para llegar con la publicidad, con el mensaje de la publicidad, ¿no? Son carreras que Total. de alguna forma tienen que ver. Yo lo que siempre me he dado cuenta en mi forma de ser de niña era que siempre tuve ganas de ayudar a la gente. Como que siempre era como la amiga a la cual todas las amigas le preguntaban para poder resolver un problema que tenían, o si se peleaban con un novio, me contaban siempre, si estaban tristes por algo. Entonces, yo siempre tuve como la sensación de que me gustaba ayudar al resto de las mujeres, ¿no? En ese momento eran mis amigas, después cuando fui a la universidad era ayudar a otros grupos de mujeres donde nos juntamos a estudiar en conjunto y hacer trabajo juntas, pero siempre ahí como que me empecé a dar cuenta que mi satisfacción, más allá del estudio en sí,
era el ayudar al prójimo. Me generaba como una satisfacción muy fuerte. Y ahí después te voy a contar, pero eso creo que fue el disparador que dije, tengo que ir por este lado, que es trabajar con comunidades. Sí, realmente te iba a decir, a eso fue lo que te dedicaste, y yo creo que por dos cosas. Una, porque fuiste como muy receptiva y participativa, porque te involucrabas. Si alguien venía, te hablaba, te contaba un problema, vos escuchabas y encima te trataste de involucrar para ayudar, para colaborar. Entonces, eso hizo, sin lugar a dudas, que te empieces a dar cuenta que era por ahí el camino. Y el otro tema interesante es que la gente te elige para eso, que es lo lindo. Porque hay mucha gente que por ahí se propone para hacer algo, bueno, yo quiero ayudar a comunidades de mujeres, pero vos tenés que tener como esa empatía natural que generás, que hace que el otro confíe en vos como para acercarse a contarte, como para confiar sus inquietudes o como para consultarte cómo seguir adelante. Sí, sí, eso que decís es muy interesante porque yo lo he visto trabajando con mujeres después ya de 8 años, que son cosas que uno tiene que tener también y se lleva un poco en la personalidad de uno, ¿no? O sea, yo he trabajado con comunidades de mujeres o he conocido otras mujeres que son eran muy competitivas. Otro tipo de mujeres trabajaban también con comunidades, pero no generan empatía en las personas, no son genuinas. Entonces, hay un montón de factores que creo que se tienen que dar, que creo que a mí me sucedió porque es parte de mi personalidad en sí, donde se generan que las mujeres me quieran contar situaciones íntimas, personales, que muchas veces conducen a sus frustraciones por sus emprendimientos. A mí muchas mujeres me escriben en Instagram que jamás las conocí en mi vida y me escriben situaciones muy tristes, dramáticas sobre, tal vez se le murió 2 hijos en un incendio, o otro hijo perdió una pierna y que eso le impulsó a la mujer a emprender y seguir adelante, y me cuentan un montón de historias donde yo podría efectivamente obviarlas, ni contestar, y yo siempre a cada persona que me cuenta algo, yo le contesto, la trato de ayudar, la trato de conectar, de motivarla. Me hacen preguntas muy puntuales sobre sus negocios y yo me siento, tengo hasta a veces reuniones por Zoom. Y todo esto simplemente porque es algo que me gusta hacer. No, no tiene que ver con un tema económico. Yo la mayoría de las mujeres que ayudo en general ni siquiera les cobro nada. Lo hago porque es algo que me gusta hacer y de corazón. Y a veces creo que me encantaría que más mujeres ayudaran de esa forma genuina, sin querer algo a cambio, ¿no? Porque construiríamos una comunidad más grande incluso de mujeres. Entonces, yo siempre trato desde mi organización, que seguramente después te contaré un poco más cómo surge, pero trato mucho de desarrollar esa capacidad, que es la capacidad colaborativa entre todas. Y sacar un poco este tema y este prejuicio de que las mujeres compiten y que es algo esencial de la mujer, ¿no? Que claramente hay muchas que sí, pero hay muchas que no. Entonces, tratar de trabajar más en ese tema es algo que a mí me motiva mucho y como te digo, es un camino que he hecho de chiquita, pero que más de adulta me he dado cuenta que realmente era lo que quería hacer de mi vida y dedicarme a eso. ¿Sabés qué es lo interesante que acabas de decir? Un camino que he hecho desde chiquita y ahora de adulta. Yo, mientras te escuchaba hablar, pensaba, estas mujeres confían en vos y te escriben cosas como las que estuviste comentando, que son cosas personales y a veces muy duras o muy difíciles y que las han hecho animarse a emprender. Y te la cuentan a vos, que seguís siendo muy chiquita, porque sos muy joven. Yo estaba pensando eso. Vos fíjate cómo mujeres de diferentes edades, quizás muchas de ellas también profesionales, pero que no se han animado a emprender, y hay gente que llega a un determinado momento que dice, sí, me animo, hace 10 años, 15 o 25 que trabajo en una empresa, pero tengo ganas de emprender. Y vos fíjate que buscan a una persona como vos, que quizás mucho más joven que ellas, les da esa confianza y sin duda es por esa empatía que transmitís, que no es que la pregonás, no es que vos decís que sos una persona empática, se nota con vos charlando a simple vista y eso es lo mismo que debes generar en el momento en el que te mandan un mensaje y vos lo respondés enseguida. Entonces las personas se sienten
correspondidas, sienten que les prestaste atención, no saben si vas a poder ayudarlas, resolverles o no, pero por lo menos sienten que les diste un pequeño lugar. Total, total. Lo que pasa es que hoy en día también sucede mucho de que hay poca colaboración y muchas veces uno necesita solamente que el otro te escuche, que el otro te diga una palabra de aliento, que el otro realmente sepa que le interesas y quiere saber que te vaya bien, ¿no? De una forma genuina. Y yo muchas veces trato de lo poquito que puedo dar, a veces puedo ayudar más, a veces excede a lo que yo puedo hacer realmente por las mujeres, pero siempre trato de dar lo mejor de mí. A veces me involucro muchísimo con ellas, en un punto donde me pongo mal igual que ellas, porque siento que me encantaría que a todas las mujeres les fuera bien, no sé cómo explicarte, siempre soy como muy positiva. Cuando empecé incluso a transitar este recorrido de trabajar con comunidades de mujeres emprendedoras, yo quería que todas las mujeres emprendieran, es como que me juntaba con una amiga y la motivaba a emprender, me juntaba con otra que estaba ahí, no sabía, y yo siempre motivando. Después con el tiempo te das cuenta que no todas tienen la capacidad de emprender, que no hay que en un punto también como forzar al otro que emprenda, porque cada uno tiene sus tiempos, tiene sus capacidades, tiene sus problemas. Entonces, de a poco empecé a darme cuenta que, bueno, que está bien ayudar y colaborar, pero siempre que el otro quiera también progresar y de alguna forma poner esfuerzo en eso, ¿no? Entonces, eh, es como que es una experiencia que del día a día se va transitando y vas aprendiendo muchísimas cosas también de la psicología de las mujeres, cómo piensan, qué problemas tienen, y cómo uno puede hacer para colaborar y que puedan superarse. Sí, e inclusive el tema de los miedos, porque es una sociedad que nos tiene tan acostumbrados a que quizás a ciertos puestos de decisión llegan únicamente hombres o quizás llegan únicamente mujeres si tienen una determinada edad y la sociedad cambió tanto, la pandemia también ayudó a esto, a que haya un cambio increíble. Nosotros decimos siempre que estamos en una suerte de resiliencia colectiva, porque todos tuvimos que barajar y dar de nuevo y ver desde dónde arrancábamos, ha hecho que un montón de mujeres se den cuenta de que hay chicas muy jóvenes en puestos de decisión que han logrado atravesar el famoso techo de cristal, entonces empiezan como a decir, bueno, si alguien llegó, quizás se puede llegar, lo están viendo como más accesible. Obviamente cuesta mucho trabajo, el camino nunca es en línea recta, pero sin lugar a dudas se puede. Contame, vos desde chiquita querías ayudar a la gente, interactuar con gente, comprometerte, ver qué podías hacer por otro. Eso lo fuiste haciendo hasta este momento actual en donde seguís colaborando con un montón de personas. Es como que es un objetivo que has podido ir cumpliendo. ¿Qué otro objetivo tenés en mente para ir transitando ahora así a un futuro cercano? Porque cuando uno va concretando o cumpliendo logros, enseguida se le genera esas ganas de ir por más. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Específicamente estás en España, obviamente por tu trabajo, me contabas que desde ahí te vas a ir para Estados Unidos y que todavía no tenés clara la fecha de vuelta a la Argentina. ¿Qué es lo que Sí, estás sí. haciendo y cuál es tu próximo objetivo? Mira, yo una cosa que he aprendido mucho en este recorrido es que hay muchas cosas que son inesperadas que uno no planificó nunca, ¿no? Entonces te suceden. Yo creo mucho en las energías y creo mucho también que cuando uno realmente se esfuerza en hacer las cosas de a poco se van dando, van llegando, ¿no? Entonces, yo jamás me imaginé que iba a estar en televisión y hace 5 años me llamaron para televisión y empecé a incursionar en televisión, trabajando siempre en programas vinculados a emprendedores. He entrevistado a miles de emprendedores de todo el país, incluso a los emprendedores más importantes, referentes de nuestro país, ¿no? Después me llamaron para empezar a hacer radio. Después me empezaron a llamar para empezar a dar charlas en eventos grandes. Jamás en mi vida, yo siempre te confieso algo, siempre había sido muy tímida de chica, muy tímida. Nunca me animaba a hablar en público ni por casualidad, lo pasaba muy mal.
Y me acuerdo que hace 4 años, un día me llamaron para que se presentaba la ley de emprendedores en ese momento, la presentaba en ese momento Mauricio Macri, y me llaman a mí para que haga la conducción del evento. En ese evento incursioné por primera vez en dar una charla en público, o sea, hablar en público en realidad, y eran 3.000 personas en Tecnópolis. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que uno no puede planificar en la vida y se van dando. O sea, yo nunca pensé que estaba en televisión y estuve en televisión y aprendí a hablar delante de una cámara. Nunca me había animado a hablar en público y empecé a hablar en público delante de miles de personas. Después me propuse crear mi propia organización que se llama Emprender Mujer para trabajar con más mujeres emprendedoras en Argentina. Ahora estoy con un proyecto nuevo, que ahora te voy a contar, pero eso lo que me ha demostrado en la vida es que muchas cosas se van dando circunstancialmente, que muchas veces tienen que ver con lo que uno va haciendo, ¿no? Con el esfuerzo de uno. Yo creo que hay 2 cosas que he aprendido, que siempre se lo digo a todas las mujeres para que se animen también a hacer sus proyectos, es que uno, que empiecen a meterse en las cosas que, o sea, que de alguna forma se involucren con las cosas que les suceden. Yo creo que en la vida tenés dos opciones, las cosas te pasan o te subís al tren y vas para adelante, o te paralizás y decís no subo al tren y me quedo acá, ¿no? Esperando que pase el próximo, y tal vez nunca te terminás subiendo a ningún tren. Entonces, uno lo que creo es que las cosas te pueden suceder y si no las ves, te van a pasar por delante. Y lamentablemente muchas de esas cosas suceden una vez en la vida, no se te dan muchas oportunidades más. Entonces, siempre creo que principalmente uno tiene que animarse a eso. El próximo proyecto y mi próximo desafío, y te lo cuento acá entre nosotras, es, estoy creando una comunidad nueva, más grande, donde va a estar dirigida no solamente a mujeres, sino a emprendedores, hombres y mujeres, donde va a estar puesto el foco en trabajar con emprendedores y asesores que van a colaborar con esos emprendedores para ayudarlos a que puedan crecer en sus negocios. Es algo muy nuevo, es algo que vengo trabajando en los últimos meses, por eso estoy ahora en España, después por eso también voy a Estados Unidos, pero el proyecto mío siempre tuve muy claro, que eso es algo que es buenísimo, creo que siempre se lo transmito también a las personas, que siempre tengan claro hacia dónde quieren ir. Porque una vez como emprendedor tiende a perder rápidamente el foco. Entonces primero estoy en un proyecto, después me entusiasma otro, me voy para otro, me entusiasma otro, me voy para otro. Entonces al fin y al cabo uno nunca termina de concretar ningún proyecto. Yo siempre me propuse hace años que mi proyecto era crear más comunidad, ayudar a más gente a que pueda emprender, terminar en un punto de poder consensuar en que la gente sea más colaborativa en sí, entre ella, en este universo de emprendedores, y poder también expandirme a otros países. Ese el horizonte mío siempre estuvo claro en ese punto. Y siempre sigo construyendo para que eso suceda. Nunca me duermo en los laureles y digo, bueno, listo, hasta acá llegué, o no, siempre voy pensando ideas nuevas. Ahora estoy terminando este máster en Digital Business, que es para entender más cómo poder colaborar en transmitir a los emprendedores todos mis conocimientos para que puedan adaptar sus negocios a esta nueva era digital que se está adelantando cada vez más con el tema del COVID. Entonces, siempre preparándome también, teniendo más conocimientos, que eso es muy importante, porque uno puede tener muchas ganas de hacer, pero si no estás preparado con los conocimientos para poder desarrollar tus proyectos, al fin y al cabo termina siendo solo una idea, ¿no? Entonces, yo creo mucho que uno siempre tiene que, de alguna forma, estudiar para que tener los conocimientos para poder hacer mejor los proyectos más eficientes en un punto. Sí, y ahora que mencionaste esto, los otros días entrevisté a Graciela Adam, que me decía, las mujeres tienen una condición como natural, pero a veces no se dan cuenta que la tienen que aplicar en los negocios. Dice, la mujer dentro de la casa sabe manejar la economía, sabe cuánto dinero ingresa y logra administrarlo para poder pagar todos los gastos necesarios, que los hijos puedan comer, que vayan a la escuela y demás. Pero cuando lo trasladan al negocio, se olvidan de que tienen que fundamentalmente o crear un plan de negocios o mínimamente, viste, armar un cuadernito y poner cuánto ingresa y cuánto va a ser lo que voy a gastar. Porque los negocios fracasan por no tener en cuenta el tema económico. La gente por ahí sueña, sobre todo con el emprendedurismo, creé este proyecto, voy a ganar tanto, pero pará,
hay una inversión inicial, vos creés que vas a ganar tanto, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo que te lleva a recuperar la inversión? Entonces dice la gente por ahí se desilusiona. Y pasa esto que vos decís, vos te seguís capacitando para poder ayudar a otros a allanarles el camino en realidad, porque con tus conocimientos, claro, compartirlos con ellos. Claro, o sea, una cosa que está bueno lo que estás comentando, porque tiene que ver con el emprendedor en sí. El emprendedor encuentra en su camino un montón de problemas. O sea, es normal. Si vos querés emprender, no puedes creer que no te va a pasar nada y que te va a ir todo súper bien y todo color de rosa, porque no es así. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato en un punto de ser más sincera con el emprendedor es, yo veo como que siempre de alguna forma se incentiva mucho al emprendedor a través de mostrar casos de otros emprendedores exitosos, ¿no? Historias que inspiran. Y hay muchos eventos, muchas marcas que trabajan en eso y me parece que está bueno, porque siempre la inspiración es el primer bichito que tenés que tener para animarte a emprender, ¿no? Que es inspirarte en base a otras personas que han emprendido. Pero solo con eso no alcanza. Esa es una pequeña partecita. ¿El resto qué es? El resto es tener las herramientas para poder emprender. Y en eso es lo que yo siempre trabajo, que es, bueno, yo te doy las herramientas, te enseño cómo sacar los costos de tu producto, te enseño cómo hacer una estrategia de marketing, cómo poder investigar y entender qué hace tu competencia para diferenciarte de tu competencia. Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta que a veces los emprendedores no tienen esas herramientas y solamente se ponen el foco en la inspiración. Que es muy lindo inspirarse, porque eso, como te digo, te motiva a emprender, a crecer, pero solamente con eso no haces nada. Después llegas a tu casa, después de ir a una charla súper interesante, llegas a tu casa y te frustrás si no tenés las herramientas para poder incorporarlo en tu negocio. Entonces, eso es algo que siempre lo tuve en cuenta. Yo al trabajar con tantos emprendedores y relacionarme con ellos, entiendo cuáles son sus necesidades que tienen, y tiene que ver con esto. Una gran cantidad de emprendedores fracasan porque no saben sacar los costos de su producto, le ponen un precio y con ese precio en vez de tener ganancias tienen pérdidas, porque hay un montón de cosas que no calcularon. Entonces, un ejemplo, el otro día hablaba con una emprendedora y me decía, Vane, yo nunca le puse a mi producto en el precio mi trabajo, solamente le pongo los costos que tienen que ver con los insumos que utilizo. Y le digo, no, pero vos tenés que poner, ¿cómo no vas a poner tu tiempo de trabajo? Porque tu tiempo vale. Entonces, tu tiempo también tenés que incorporarlo en ese precio. Si tenés que usar pauta publicitaria en Facebook, tenés que incorporar la publicidad al costo, porque eso también te está llevando. Ella me decía, ay, no, yo toda la publicidad de la pauta la ponía por fuera, o sea, como gasto mío. No, tenés que subirlo en el precio. Entonces, hay muchas cosas que tiene que ver con no saber, ¿no? No tenés información, que está bien, no todo el mundo nace sabiendo todo, pero bueno, por eso existimos estas organizaciones que nuestra responsabilidad tendría que ser darle estas herramientas para que los emprendedores aprendan y sepan cómo administrar bien su negocio. Sabés que los otros días, hablando con un colega periodista, me decía, mi hijo llegó a mi casa y me dijo, papá, ¿por qué en el colegio te enseñan, no sé, cómo es la anatomía de la cucaracha? Viste, te enseñan temas que por ahí no vas a aplicar nunca y no te dicen cómo emprender. Dice, yo lo miré y le dije, ¿y vos para qué quieres emprender? Porque, y el chico entendía muy bien que emprender era empezar a hacer algo. ¿Por qué no? Pero te tendrían que enseñar en la escuela. Y dice que Total. él le dijo, ¿a vos te parece que tiene que ser un tema? Sí, dice, tendrían que enseñarte en la escuela, igual que manejar. ¿Manejar un auto? Sí. Vos fijate cómo los chicos tienen una mentalidad diferente. Este es un chico de secundaria, 12 o 13 años, y tiene esa visión al respecto. Qué pena que en el colegio no me estén enseñando sobre emprendedurismo, porque se escucha tanto el tema que por qué no enseñarles a todos desde la base, ¿no? Desde el colegio. No, y aparte una cosa que decís muy interesante, me han llamado varias veces para dar charlas en distintas universidades y también en secundarios, que eso fueron los últimos 3 años, en secundarios para promover un poco el emprendedurismo en los secundarios, ¿no? El tema
interesante que sucede, que yo lo contemplo, es ver a chicos de 17, 18 años que ya tienen claro que no quieren ser empleados. Tienen clarísimo que ellos van a ser sus propios empresarios y van a hacer sus propios negocios. Y ellos te lo dicen. Por más que el negocio ahora no sepan bien cuál va a ser, pero saben perfectamente con claridad que su objetivo es crear su empresa. ¿Entendés? Y de a poco van queriendo tener conocimiento sobre esa temática. Entonces, yo creo que hoy en día los jóvenes vienen con una mentalidad mucho más avanzada, con un concepto distinto de lo que es la empresa en sí, con una mentalidad más emprendedora. Sí creo que es un problema del sistema de educación no darle las herramientas más de chicos para que puedan tener esos conocimientos. Incluso es una de las cosas que yo hace tiempo que quiero incorporar en Emprender Mujer, que es trabajar con mujeres más jóvenes emprendedoras, adolescentes, porque yo creo que si se trabajaría el tema de emprendedurismo, la mujer inclusive, desde más adolescentes, habría un montón de situaciones, de problemas que la mujer estaría más preparada en su adultez. Entonces, una cosa que se enseña a través del emprendedurismo es la seguridad en uno mismo. No solamente en crear un negocio. Cuando vos estás creando un negocio, estás creando un montón de características de esa persona para que pueda tener éxito en el negocio. Entonces, no solamente le enseñás la parte comercial y de marketing, le estás enseñando a tener seguridad en esa persona misma, en saber que va a poder el día de mañana construir su propia empresa con sus propios desafíos. Entonces, es mucho más que solamente enseñar a emprender. Se enseñan muchas más cosas que para mí, o a un niño, si lo empezás de a poquito a incorporar, le estás dando un valor espectacular en su vida. Decime, Vane, ¿qué es el éxito para vos? ¡Ay, qué buena pregunta! Mira, el éxito para mí, en determinados momentos de mi vida el éxito ha sido distinto, no siempre el éxito fue lo mismo, creo que en general las personas transitamos distintas etapas de la vida y en cada etapa de la vida uno percibe de forma distinta muchas cosas, algunos más, otros menos. En mí puntualmente el éxito tiene que ver con siempre tener la motivación de desarrollarme, siempre tener la motivación de crecer, nunca estancarme. Ya el hecho de tener proyectos, eso implica para mí un gran éxito personal, que no es quedarme, porque es muy normal ver personas que ante una frustración o algo dejan de tener proyectos, ¿no? Y creo que para mí eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no El tener éxito proyectos. para vos es estar en acción, estar en movimiento constantemente. Eso, Constantemente, sí, constantemente. eso es el Y como en esos éxito. proyectos, perdóname, como en esos proyectos siempre están contemplados trabajar con gente, entonces la gratitud para mí es mayor. Porque no es que yo creo un proyecto o sea, porque podría ser y no tiene nada de malo. Hay personas que su éxito tiene que ver con ser millonarios y multimillonarios. Mi éxito no pasa por eso. Mi éxito pasa porque si yo pudiera conseguir que más mujeres emprendan, más mujeres tengan confianza en sí mismas, más mujeres se animen a hacerlo, para mí eso sería el éxito total, total, ¿no? O sea, entonces, el éxito está dividido, uno, en siempre tener proyectos personales míos, y la segunda parte de ese proyecto se contempla siempre trabajando con comunidades para que puedan crecer. Entonces, como que la satisfacción es doble. Mira, llega un momento determinado de esta entrevista en el que parece que la nota termina, pero no es así, porque aparecen nuestras cartas, nuestro mazo de cartas de póker de ases, con el que nosotros te proponemos que mezclamos las cartas, repartimos 5 y esas cartas, como tienen palabras, son características y cualidades diferentes, vos nos vayas pudiendo hablar sobre las palabras que salieron. Yo no sé si vos me estás pudiendo ver que yo estoy mezclando las cartas, vos me ves que yo Sí, mezclo las cartas, como no sí, sí, estamos en persona, las tengo que mezclar yo, y mirá, voy a cortar, así por cualquier lado, corto, y saco 5 cartas, las 5 primeras, 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Y te voy a preguntar a vos, las cartas acá están, y te voy preguntando, mira, la primera carta que salió está al revés, es esta increíblemente, salió la palabra receptivo, que yo te lo mencioné al comienzo de la nota, cuando te decía, sin duda las mujeres
te eligen y se acercan porque vos sos receptiva, vos les ponés la oreja, vos escuchás el problema. ¿Cómo te llevás vos con esta palabra? Evidentemente te ha llevado muy bien, porque desde jovencita te han traído hasta tu momento actual compartiendo con mucha gente, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con el ser receptivo? Súper bien, súper bien. Si tendría que incluso definirlo, es parte de mi personalidad. O sea, ser receptiva es algo que creo que muchas veces uno lo puede desarrollar, pero creo que se lleva. Es parte de uno, ¿no? Entonces, si una persona se tendría que esforzar por ser receptiva, tal vez no sería tan exitosa porque al fin y al cabo la gente se daría cuenta que es un personaje, ¿no? Y no es real. Eh, yo, en cambio, es parte de mi personalidad. Creo que no tengo otra forma de describirlo porque también siento que todas las mujeres que de alguna forma me retribuyen todo eso de los que les doy, es lo que es mi potencia, darme cuenta que voy por un buen camino y que tiene que ver mucho también con ser genuina. Tiene que ver con parte de mi personalidad y toda la gente que me conoce de cerca porque ha venido a mis eventos o me ha escuchado, sabe que no es un personaje, saben que realmente soy receptiva porque me sale del corazón, no es que lo trato de actuar o para una cosa de conveniencia propia, no, cero. Entonces, me gusta, sabe que estoy feliz de serlo. Y te creo esto que decís, porque encima de todo esto, que mencionamos la palabra receptivo, que vos cuando contaste tu historia, nos decías, las mujeres venían, o en la facultad, mis compañeras me contaban sus historias, y vos ponías la oreja y escuchabas, y no es solamente escuchar, viste, vos escuchabas y te involucrabas, por lo cual eras realmente receptiva de lo que te decían. Te creemos tanto, ¿sabes por qué? Porque hasta las cartas te creen. ¿Sabes cuál es la segunda palabra que te sale? ¿Y por qué te Bueno, eligieron a vos? Te eligieron porque de verdad confían en que sos receptiva y que de verdad te involucras. La palabra que te sale es mérito. Recién ¡ay, qué acabas linda de carta! si tuviese que esforzarme, no sería genuina. Y yo soy como soy, y ellos se dan cuenta que realmente soy de esta forma y por eso te eligen. Mérito te acaba de salir, que sin ningún lugar a duda te representa muy, muy bien, porque las mujeres te eligen, te buscan para contarte y sin duda es por esto, porque te lo Sí, y ganaste. aparte, mira, cuando muy poca gente sabe mi historia en general, sobre por cómo yo llego a crear Emprender Mujer y qué fue lo que me motivó y todo eso, ¿no? Y tiene que ver con mérito porque no he logrado nada sin esfuerzo. A mí yo nunca tuve un padre que fuera productor o no es que vengo de una familia que ya tiene un renombre. O sea, todo lo armé yo de cero, con mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir. eh, pero porque siempre tuve el convencimiento de mí misma de que era algo que me apasionaba, ¿no? Y a veces parece trillado cuando hablamos de que uno le tiene que apasionar lo que hace para crecer. La pasión es fundamental para poder crecer en lo que uno hace de forma genuina. Ahora esa pasión obviamente se va transformando. Hay momentos que esa pasión te desilusiona porque no te va como querés. A veces esa pasión te frustra, te hace luchar como misma. Pero lo Pero importante nunca es se siempre seguir pierde. para adelante. Pero nunca se pierde, siempre está ahí Nunca se latente, pierde, siempre nunca latente. se pierde, nunca se pierde. Es esa cosa que siempre lo tenés adentro y decís, está bien, en un momento me bajoneo, no salen las cosas como quiero, pero tomo fuerza y voy para adelante. Y el emérito es 100% esfuerzo, no hay otra opción en la vida. Vos sabés que nosotros venimos desde el año 2018 realizando entrevistas con estas cartas que utilizamos como disparador para hacer las preguntas. Eh, y alguien nos dijo en una oportunidad, nosotros nos reímos mucho, si esto es la física cuántica. Digo, ¿qué quieres decir con esto? Me dice, quiere decir que yo te conté tan sinceramente mi historia que lo que sucedió fue que cuando cortamos, mezclamos, cortamos 2 o 3 veces, repartimos 5 cartas
la historia de esa persona apareció absolutamente en las cartas. No lo podíamos creer. Me decía, si yo no hubiese mezclado, hubiese pensado que vos me pusiste las cartas. Esto es muy parecido a lo que está pasando acá. No solo por las dos palabras que te acaban de salir, sino que hace un ratito te pregunté qué era para vos el éxito y yo te dije para resumirlo, entonces para vos el éxito es estar en movimiento, es estar en acción. Te puse las cartas acá en lo alto para que veas que no las cambio. La palabra que te sale es acción. ¡Ay, mira! Creo más que nunca que lo de la física cuántica debe ser cierto. Vos me lo contaste tan sinceramente, nos compartiste tu historia realmente tal cual es, y no sé, el universo debe como querer reconfirmar lo que dijiste, toda tu historia, la está poniendo en palabras. En este momento tenemos receptivo, mérito y acción, las palabras que te están representando. Me encanta, me encanta. Me encanta que salgan esas cartas porque tienen que ver 100% conmigo. Sí, la verdad es que me llamó la atención a mí también. Siempre pasa esto durante la entrevista cuando repartimos las cartas y es muy, muy lindo porque ya empezamos a creer que es real, que lo de la física cuántica es cierto y que ustedes, los entrevistados, nos cuentan con tanto amor, con tanta pasión, esa trayectoria que llevan transcurrida, que pasa esto con las cartas. Porque en Sí, este sí, caso, como que esa energía traspasa directamente a las cartas y salen. claro, yo las tuve que mezclar y cortar delante tuyo, pero cuando hago la entrevista con una persona que tengo adelante, quienes mezclan son ellos, quienes cortan son ellos, yo ni toco las cartas y sucede lo mismo. Así que la verdad es que me encanta que te hayan salido estas cartas y como si esto fuera poco, las dos cartas que quedan en mi mano no puedo terminar de creer. Mirá la palabra que te acaba de salir. La palabra que sigue, constancia. Constancia, Uy, que sin qué- lugar a dudas, así como venías comentando que una cosa va trayendo la otra, que seguiste preparándote, que te seguís capacitando para poder ayudar y demás, si no tuvieses esa constancia, te quedarías, como recién dijiste, yo no me quedo con lo que ya conseguí, yo sigo tratando de prepararme, sigo avanzando, vas por más, querés, inclusive como me decías, llegar a otros países. Y todo eso tiene que ver con esto, con la constancia. Seguís a paso firme, no te quedaste ahí, como decimos acá, sentado en los laureles. Ya conseguiste mucho, te quedás tranquila. No, esa constancia tuya hace que sigas caminando hacia adelante, ¿no? Sí, la constancia es clave, o sea, es clave. Mi vida fue clave para poder crecer. Yo siempre, una cosa que me sucede es que o sea, hay personas que son referentes en un punto, pero en un punto está el dicho de que para mí es un dicho que pasa muchísimo en la vida normal, que es, hacé lo que digo, no lo que hago, ¿no? O sea, muchas personas trabajan en comunidades y todo, pero en realidad lo que hacen en su vida no es lo que enseñan al resto a hacer, ¿no? Entonces, yo siempre en mi vida tuve muy claro que yo no puedo incentivar a las mujeres a que se animen o hagan algo si yo no lo aplico en mi vida. Entonces, porque no sería genuino de mi parte. Y yo no puedo enseñar y trasladar esos conocimientos y esa motivación si yo no lo hago en mi vida diaria. Entonces, yo siempre fui consistente en eso, la gente que me conoce lo sabe muchísimo, la motivación y la consistencia y nunca dejarse rendir, por más que tengas momentos que estés medio mal, que estés hasta dudando de tus proyectos, siempre estás convencido que es lo que querés en serio en tu vida, siempre seguir para adelante. Entonces, yo siempre todas las palabras que salieron en esas cartas, que son parte de mi vida y de mi esencia, lo aplico de forma constante y trato de que las mujeres puedan seguir ese ejemplo. Entonces, siento que la mejor forma de poder transmitir esos conocimientos la realidad es cuando vos lo aplicás en tu vida diaria. Entonces, todo esto es parte de mí. Todas estas cartas que fueron saliendo son parte de mi personalidad. Así que estoy contenta que hayan salido una por una. Sí, no, porque no sabes cuál es la que tengo acá todavía. No.
Constancia, te quiero decir que sí, que nos queda claro que lo que querés simbolizar es una frase que últimamente estamos repitiendo en varias entrevistas, porque las mujeres referentes que entrevistamos tienen esta misma óptica tuya, eh, que viene a hacer un resumen de hechos, no palabras. Vos estás con el ejemplo demostrando que si estás pregonando constancia, vos sos la primera que la ejerce, porque vos estás siempre sumando capacitación, sumando tiempo de escucha, de ser receptivo, estás siempre mostrándoles con el ejemplo por dónde hay que ir. Entonces, por eso es absolutamente creíble, sos creíble para esas personas que te eligen, porque lo podés demostrar con el ejemplo, como decimos, con hechos, con acciones, que son todas las palabras que te salieron, lo demostrás con acciones y no con palabras. Eso es increíble. Bueno, otra de las palabras que te salió recién, que dijiste que los emprendedores tienen mucho problema porque a veces se entusiasman con otra cosa y pierden el foco, y vos lo que tratás de hacer es que ellos se den cuenta, que tengan como el objetivo ahí en la mira. ¿Sabés qué palabra te salió? Te salió la palabra visión, que es uno de nuestros haces. ¡Ah, me encanta! La visión, que termina como de redondear todos los conceptos que nos estuviste compartiendo, toda la historia tal cual la fuiste contando desde cuando eras chica hasta tu momento actual. Las cartas es muy gracioso porque hasta nos salieron prácticamente en ese orden. Fíjate que te salieron palabras tan increíbles como empezaste contándonos que vos escuchabas a todo el mundo, que en la facultad y demás, que después por tu trabajo te llamaron para que vayas a la televisión, para que conduzcas un evento multitudinario. Te salió primero receptivo, después mérito, después acción, constancia y visión. Es como el resumen de Vanessa y me parece que por la historia que contaste y a todos los que la escuchen y la miren, es un resumen que te representa muy, muy bien. Sí, 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 cada palabra de esa representa, y aparte me gusta que ya salió en ese orden, porque es tal cual se me ha dado en la vida las cosas, ¿no? De forma, creo que también una cosa que es muy interesante es que en la vida te van sucediendo cosas que también te van inspirando a seguir, ¿no? Entonces, cuando uno va, yo creo que es muy importante identificar en ese sentido cuáles son las actitudes positivas que uno tiene, cuáles son las habilidades que uno tiene. Y siempre pongo foco en eso. O sea, siempre le digo a las mujeres en los eventos que vienen, le digo, chicas, pongan foco en qué son buenas y en qué no son tan buenas. Reconozcan que hay cosas que no sos buena, porque la mejor forma de poder mejorar es saber que hay cosas que no sos la mejor. Entonces, o te capacitas para mejorar esas cosas, o te sumás con otra mujer o con otro hombre, con quien quieras, que te puedas complementar, que sepa más de lo que vos no sabés. Entonces, y si sos muy buena en unas cosas, desarrollá más eso todavía, para ser mejor. Entonces, eso tiene que ver mucho con cosas que yo misma aprendí en mi vida. Como te repito, siempre doy el ejemplo de la televisión, nunca pensé que iba a poder hablar en televisión, jamás en mi vida. Y me aprobé y me di cuenta que no era tan mala. Eso sí, me capacité para hacerla mejor. Entonces tuve que tomar clases de locución, aprendí un poco cómo se maneja la televisión, las cámaras, me capacité para hacerla mejor en eso. Entonces, cuando uno se descubre en qué es bueno y en qué no es bueno, es la mejor forma de superarse. Siempre se lo digo a todas las emprendedoras. Claro, es como seguir puliendo un diamante. El diamante brilla por sí mismo, pero viste que lo pulen para que pueda brillar e iluminar mucho más. Vos sabés que todo esto que decís tiene muchísimo que ver con nuestras cartas de póker de haces, que nosotros siempre decimos que actúan como un espejo, porque se utilizan para capacitación y demás, y lo que proponen es descubrir fortalezas y carencias y actuar en consecuencia. Nosotros proponemos, le decimos a las chicas lo mismo que estás justamente diciendo. A ver, yo ponele, soy muy buena pensando
no sé, realizar la mejor torta o una torta increíble. Yo te digo cómo se hace, pero nunca podría decorarla porque soy muy mal en eso. Entonces, decía, cada uno que haga lo que sabe. Yo te doy la idea, decorar a vos que sos la que sabe. Entonces, como recién bien dijiste, una es muy buena en algo y no sirve para otra cosa, pero puede encontrar otra persona que lo haga y entonces las dos se ven fortalecidas, porque pueden salir adelante con un proyecto que si no va a terminar muriendo porque no va a obtener el resultado esperado. Sí, totalmente. La verdad es que me encantó conocerte, yo no te conocía, solamente te conocía así por los medios, por escuchar tu nombre, por haber visto algunas de las cosas que hacías, pero es muy interesante escucharte compartir tu historia, ver que de verdad nos contaste tu historia tal cual era y con mucha pasión y con mucho entusiasmo, y por eso salieron estas cartas que realmente creemos que te representan muy bien. Vos, ahora que estamos terminando la entrevista, para no quitarte más tiempo, sobre todo por la diferencia horaria, ¿nos podrías dejar una frase o una palabra que te acompañe siempre y que seguramente va a servir para motivar a muchísimas otras mujeres? A ver, déjame pensar, tengo varias en mente. Mira, hay un montón de frases que se me vienen en este momento a la cabeza, pero hay una que es la frase que siempre digo en todos los eventos y siempre que hablo con todas las mujeres, que es la frase que para mí más me caracteriza a mí y me gustaría que todas las mujeres lo apliquen en su vida también, que es: no hay peor fracaso que no haberlo intentado. O sea, siempre uno tiene que seguir para adelante, uno siempre tiene que intentar superarse, intentar ese sueño que tenés ganas de hacer hace mucho tiempo, intentar hacer ese emprendimiento que a veces estás en la duda que sí, que no, animarte. Porque lo peor que puede pasar es que no lo hagas, ¿entendés? Entonces, muchas veces las personas se quedan en el miedo porque piensan que le va a ir mal, qué va a pasar, si no le va como esperaba. Entonces siempre es anímense, chicas, anímense. Obviamente en ese transcurso de animarse uno va aprendiendo de los errores, que eso es lo importante. Yo nunca creo en el fracaso, siempre creo que hay errores que nos permiten crecer, porque sin errores en la vida uno no podría aprender nunca. En la vida todo el tiempo uno comete errores, fuera de un emprendimiento, en la vida personal también pasa. Entonces, aprendamos de que no hay que tener miedo a emprender, no hay que tener miedo siempre a ir por nuestros proyectos, por nuestros sueños, y como digo, lo peor es no intentarlo directamente. Bárbaro, te agradecemos muchísimo, sobre todo este concepto final con el que pudimos cerrar pero tan bien esta nota que realmente es muy enriquecedora, sin duda alguna, para nosotros y para todas las mujeres que vayan a escucharla. Así es que muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, sigan con esa mazo de cartas que me encantan y súper inspirador. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep in